Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar, vamos a hacer el repaso, ¿sí? Estamos pronta a evaluaciones y empezamos nosotros hablando de la literatura prehispánica, ¿no? Ahí está, la literatura prehispánica fue nuestro primer tema. El Tahuantinsuyo, tú ya sabes que fue una de las civilizaciones más importantes que tuvo América del Sur. Fue una civilización tan bien estructurada, en todo sentido, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, después vinieron y ya todo se derrumbó. Pero mientras existió el Tahuantinsuyo, ¿hubo literatura? Por supuesto que hubo literatura, claro que sí. Vamos a ver. En el Tahuantinsuyo el Inca era considerado como hijo del dios Sol. Nuestra religión no era la que conocemos hoy. Eran politeístas, ellos tenían muchos dioses, la diosa Luna, el dios del rayo, etcétera, ¿no? Creían, y sobre todo en el creador, que era el dios Sol, el dios general, por así decirlo. Muy bien, el Inca, ya te vuelvo a decir, era tan adorado y tan atendido, tenía varias esposas, tenía todo un privilegio total. Cuando el Inca moría, definitivamente tenían que poner a unos sirvientes, a unas mascotas y de repente a un niño con él en su entierro. ¿Por qué? Porque tenían tantas creencias, ¿no? Del otro mundo, del inframundo. Claro que sí, que ellos se iban a otro mundo y tenían que irse con sus pertenencias y que el niño ahí junto con él también les podía dar como su viaje va a ser mejor. Eso es lo que dice nuestro Inca Garcilaso de la Vega, el cronista, ¿no? Muy bien. Las características, ¿hubo literatura? Ya dijimos que sí. Las características de esta literatura, en primer lugar, no conocíamos las letras que conocemos hoy, no conocíamos el abecedario. La literatura era oral, claro, con sus cantos, poesías. Por ejemplo, en la siembra, todos los campesinos cantaban cuando no llovía o cuando llovía, para que, bueno, tenían diferentes cantos, poemas también, ¿sí? Muy bien. De hecho que todos son oral porque eran transmitidos de generación en generación. Y por lo tanto no va a tener autor, anónima, no va a tener autor, ¿no? Y si por ahí uno salía de alguien, ellos no tenían interés de que quedara grabado, pues, de quién era, no tenían ese interés, que quedara su nombre ahí. Agrarista, cuando decimos que una de las características es agrarista, es que el tema principal era la tierra. Tú sabes que la base de la economía en el Imperio Incaico fue la agricultura, ¿no? Ya cuando vinieron los españoles, ya fue pues la minería. Entonces, en esta época la tierra, la Pachamama, va a tener una importancia total también, ¿no? La Pachamama era tan homenajeada, por ejemplo, en el Inti Raymi, que data de esta época. ¿Qué hacían para adorar a la Pachamama? Decían que la fiesta que se daba aquí, en la oficial, va a haber dos vertientes, me estoy adelantando un poco, pero vamos entonces ya vimos las características, muy bien. Hubo dos vertientes, la oficial y la popular. En la vertiente oficial estaba dirigida por la corte del Inca, eran los amautas los que componían estas piezas aquí en la vertiente oficial. ¿Y de qué cosa querían a través de esta enseñanza? Porque acuérdate que los amautas son los maestros, eran los maestros en el Imperio Incaico. El amauta que enseñaba las hazañas de nuestros antepasados, por ejemplo, la fundación del Imperio Incaico, Mamaogio, Manco Cápac, recuerden esa leyenda, y todos los hechos de algunos militares, guerreros. Eso era la vertiente oficial, ¿no? Dirigida por la corte del Inca. El objetivo era inmortalizar las hazañas, las grandes hazañas, gloriosas, etc. Finalidad educativa, y era creada por los amautas. ¿Quién era el amauta? El profesor del Imperio Incaico. Y también hubo otra vertiente, popular. La vertiente popular estaban las canciones, las poesías, etc.
¿Hubo géneros literarios? Sí, por supuesto que sí hubo géneros literarios. En los géneros literarios estaban la épica, la lírica y el drama, dramático teatral. En la épica, ahí nos relataba, volvemos aquí, que tiene que ver total, ¿no? En la épica nos relataba las hazañas de los grandes héroes que habían, por así, héroe, claro, ellos no lo llamaban así como héroes, ellos decían los grandes guerreros, ¿no? Hazañas de personas que habían sobresalido por ganar alguna tierra, una lucha, etc. Eso era en la épica. En la lírica, que es la poesía, la lírica empieza con la música. La lírica quechua es musical, ¿no? Tú sabes que los griegos son los creadores de los géneros literarios. Entonces, los griegos, estamos hablando antes de Cristo, los griegos cuando crean la lírica, lo hacen acompañado de música. Justamente por eso se llama lírica, porque ellos tienen, los griegos se acompaña con una lira. La lira es un instrumento musical, ¿ya? Entonces, así empieza la poesía antes de Cristo. Y en el Tahuantinsuyo también se va a acompañar por la flauta, ¿no? Va a ser musical. ¿Y en qué momento se expresa la lírica? Cuando moría alguien, cantaban. Cuando tenían, por ejemplo, te acuerdo que ahí te di una teoría, el Araguawi, el Yataki, etcétera, tenían cantos. Uno era de la alegría, otro para los muertos. El Ayataki, por ejemplo, cuando moría alguien, siempre había lamento, siempre había cantos. Cuando la siembra estaba muy buena, cantos de alegría, ¿no? Y así sucesivamente la lírica se expresaba a través de esas manifestaciones. Muy bien. Y el drama. Dicen que el teatro incaico fue uno de los más importantes de toda América, el que surgió aquí en esta parte del mundo, en el Perú, fue uno de los más importantes, más famoso, más conocido y más hablado. Así es. En el drama representaban comedia y tragedia. ¿Sabes que el drama es el género dramático teatral, es el teatro? En la comedia eran situaciones de la vida diaria, situaciones del campo, eran representadas. En la tragedia, sí, más bien todos los hechos militares que han tenido eran representados en esta especie dramática llamada tragedia. Y la obra representativa jóvenes de esta época, tenemos el Ollantay. Tú has leído, ¿no? Has leído el Ollantay y has visto, es la pieza más importante que representa a la literatura prehispánica o a la literatura quechua, también decimos que es lo mismo, antes de la llegada de los españoles, quiere decir antes del siglo XVI, ¿no? Ellos llegaron en el siglo XVI. Muy bien. Entonces, cuando tú has leído a Ollantay, has podido ver, para que tú te hagas una idea de esto de la literatura prehispánica, está el autor anónimo, pero el autor está mostrando justamente el imperio incaico, la familia del imperio incaico, ¿no? Como al comienzo, una muchacha se enamora de alguien que, bueno, según ellos que no debe, y se vuelve un amor imposible. El padre de ella se pone muy reacio y la encierra, ¿no? Pero cuando la encierra ella está embarazada. Y Ollantay sigue sufriendo por ella. Años más tarde hay una niña, la hija de Cusicoyor, que estaba encerrada, que está paseando por la fortaleza, por el palacio, y escucha un lamento. Y se va acercando y era como un lugar que nadie había ido, supuestamente. Y descubre, alguien está como llorando, y la niña camina, va y encuentra a su madre. Claro, la niña no sabía que era su madre, ¿no? Encuentra a una mujer ahí desgreñada, toda pálida, una mujer, bueno, y la niña se pregunta quién es, etcétera. Bueno, y total, se descubre que es su madre, se da un abrazo. Para esto ya murió el papá de Cusicoyor, ha dejado a su hermano el trono, el hermano se entera de toda esa situación, viene Ollantay, se abraza mamá, papá e hija, final feliz, ¿no? En esa obra nos muestra
muchos valores, chicos. Ya te dije, la familia, el amor, la tolerancia, la amistad. ¿Te acuerdas de Piquichaqui? La amistad muestra no solo valores, también antivalores, ¿no? Porque lo que hizo el papá de Kusukoyo es tremendo antivalor. Claro, no solo son valores, pero es una obra muy educativa, muy didáctica moral, ¿no? Es muy didáctica moral. Entonces, esto, chicos, es lo que vendría a ser la literatura prehispánica, ¿ya? Un momentito, entonces, vamos a continuar con la literatura de la conquista.